Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Muy gratificante presentaros este programa nuevo y capítulo nuevo. Bienvenidos al programa 91, capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Sección 1, el juicio del Espíritu Santo. Damos paso al párrafo 1. Sección 1. El juicio del Espíritu Santo. Párrafo 1. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Bueno, genial, empezamos un nuevo capítulo, el programa de estudios del Espíritu Santo. Es decir, vamos a aprender mucho más acerca de qué hacer con los juicios y vamos a aprender cómo juzgar al Espíritu Santo. Bueno, en este párrafo empezamos por ir directamente al objetivo. El objetivo es despejar los obstáculos y eso quiere decir que si hay errores en la mente, llamados juicios y deseos, pues eso es lo primero que tenemos que estar de acuerdo en que se borren para acabar aprendiendo un poco de cómo juzga el Espíritu Santo. Pero eso es un resultado y eso viene después. Para llegar ahí, primero tenemos que estar conformes en darnos cuenta de dónde están los problemas. Ahí es donde hay que concentrarse. Por ejemplo, en la línea 1 te dice que se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Ya anteriormente se ha dicho que darle realidad a un error, bien sea propio o bien sea de los hermanos, darle realidad es el problema.
O sea que aquí te está diciendo que no hay ningún problema en cometer errores. Aquí el problema está en creer que ha pasado realmente. O sea que el problema está en darle realidad, creer que ha ocurrido, no en el error en sí mismo. Por eso esa frase de el que es terrible error que tira la primera piedra. No importa, puedes cometer 1.000.000 más de errores. El problema está en si crees que ha pasado. Si crees que ha pasado, hay una reacción. Y eso es lo que cuenta en este párrafo. Pero ahí te dice que, bueno, ¿cómo se hace eso de no otorgarle realidad al error? Pues te dice que es muy simple. Es tan simple como no querer hacerlo. Y eso nos conduce a la línea 2 que te dice si deseas creer el error, es decir, te está llevando otra vez al verbo querer, desear, o estamos hablando de cuál es nuestra voluntad. Ahí está la raíz del problema. El problema es querer que sigan habiendo errores y querer seguir creyendo que los errores son reales y ahí están. Y una vez que están, ahora a ver cómo los borramos. Ahí está el problema. Una vez que creemos que están, pues creemos que es imposible de borrar. Y ahí decimos eso de perdono pero no olvido. Claro, ¿cómo vas a olvidar si crees que ha ocurrido y crees que eso no se puede borrar? Pues no, todavía no has conocido el verdadero perdón. El verdadero perdón tiene más que ver con qué deseas. Si deseas que siga estando el error ahí, no solo los pasados, sino la idea de que errores futuros también van a ocurrir y a ver entonces qué hacemos con ellos. Claro, la base está en la idea de qué es lo que quieres. Y ahí tienes dos opciones. Seguir queriendo eso o dejar de quererlo. Dejar de querer que los errores son reales es una decisión. Si tú dices, bien, igual en el futuro todavía me sigo equivocando. Igual otros se equivocan. Ahora, lo que está en juego ahora mismo es decidir si yo quiero creer que es real y está pasando. Eso sí que lo puedo decidir aquí y ahora de una vez para siempre. Entonces significa cómo me voy a tomar esos errores. No si hay algún problema con que el error se cometa. No hay un problema con que se cometa el error. El problema está en creer si eso es real o no. Porque en el verbo desear está la raíz de lo que dice en la línea 3. Te dice, mas la verdad es real por derecho propio y para creer en ella no tienes que hacer nada. Lo dice como contraste al error en sí. Para el error sí que hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer verdaderos esfuerzos. De hecho, la vida aquí, por esta ilusión llamada mundo, está basada en millones y millones de esfuerzos que diariamente realizamos para seguir dando pasos adelante, para que todo el sistema de errores y de creer que están pasando esos errores, de que todo es real, pues siga adelante. Pues para que siga todo eso adelante, eres capaz de agotarte a ti mismo y eso que tienes una mente inagotable. Entonces, con los errores pasa eso, hace falta muchos esfuerzos para mantener ese sistema de juzgar ese error y las repercusiones y qué significa esto y esto debería estar así, esto es normal, esto no, esto es un error, aquello no. Todo ese juicio cansa muchísimo, hay que hacer mucho trabajo. Sin embargo, ante la verdad, ante el amor, ninguno, es puro disfrute y no tienes que hacer nada. Entonces en la línea 4 te dice que una vez que te has perdido, una vez que has deseado que sigan habiendo errores y crees que son reales, entonces, dice ahí, tienes que comprender que no reaccionas a algo directamente. Por ejemplo, ves un error. No es que estés reaccionando al error, porque reaccionar tendría que ver con que realmente ha ocurrido. Entonces dice que realmente no reaccionas a eso, sino a tu propia interpretación de ello. Has interpretado que ha ocurrido y como lo has tomado por real, ahí es cuando reaccionas. Crees que ha pasado. Y si no, ¿cómo es posible que en una película de terror te muevas en la butaca o en el sillón de tu casa, el brazo da un impulso y las palomitas se caen por el sillón? Eso ocurre porque te has llevado un susto. Pero
no se produciría un susto a menos que por unos segundos no hubieras creído que todo eso estaba pasando. Entonces, creer que pasa produce reacciones en nosotros. En resumen, tenemos primero las creencias en el interior. Después parece que vemos algo en el exterior que tomamos por real. En realidad no está ahí, pero nos parece verdad. Nos parece que está pasando. E interpretamos eso que vemos cuando en realidad no sabemos cómo se interpreta. No tenemos ni idea. Pero claro, queremos seguir diciéndonos a nosotros mismos que sabemos interpretar. Por eso nos lanzamos a interpretar lo que vemos. Como no es real, no tiene sentido interpretar, pero lo tomamos por real. Y la interpretación no es directamente una descripción de lo que estamos viendo. En realidad la interpretación se nutre de las creencias que ya tenemos. No miramos de forma objetiva, sino en base a las creencias que ya tenemos. Por ejemplo, si vemos una persona acercarse, para mí tendrá una interpretación diferente de para otra persona, porque cada uno le adjudica desde sus propias creencias cómo hay que interpretar esa visión, ¿no? Uno verá que es una amenaza y el otro verá que es su amigo. Cada uno lo ve como quiere verlo desde el punto de vista de sus creencias. Pero nadie interpreta objetivamente lo que está viendo. Sin embargo, como dice en la línea 4, reaccionas no a lo que ves, sino a tu propia interpretación. Es decir, si tú consideras que es una amenaza, te pones en guardia, te mantienes alerta, guardas distancia, te vas, haces lo que tienes que hacer, pero tú ya has interpretado que es una amenaza. En realidad no tendría por qué ser así, pero lo has interpretado así según tus creencias. Y estás reaccionando a tu interpretación, no a lo que ves. Tú has dicho, pues esto es una amenaza. Esa es tu interpretación, no es lo que estás viendo. Pues reaccionas, todo lo que haces a partir de ahí está basado en tu interpretación, no en lo que ves. Por eso te dice que ponerse a analizar los motivos de otras personas o de otros egos es peligroso porque tú no vas a mirar objetivamente. Vas a interpretar todo desde el punto de vista de cómo tú miras el mundo. Y claro, eso no es objetivo. Línea 5 te dice, tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Si uno habla de las cosas que le pasan en el trabajo y juzga y critica que no se debería hacer eso así, se debería hacer de otra manera, el error no está en decir, es que fulanito ha cometido ese error, es que esa ley está mal, es que el director ha tomado una decisión errónea. No, los errores no están ahí. Eso es el funcionamiento del mundo y el mundo no está ahí. Pero claro, como lo tomamos por real, el error no está ahí. El error es creer que todo eso está pasando, así que hay que justificar todo ese sistema de interpretación y de juicio que no nos lleva a ningún lado salvo a estar perdidos y donde necesitamos explicarnos a nosotros mismos ante los demás de por qué estamos apoyando unas partes de esa situación exterior porque las damos por buenas y cómo es que las que damos por malas las damos por malas. Y ahí pues se forman bandos, se forman equipos y unos están en contra de otros. No, el error no está en el exterior. Está en querer interpretar, en querer juzgar y sobre todo en creer que está pasando. Entonces llega un momento en que estamos tan perdidos que línea 6 te dice que puede llegar a ser peligroso ponerte a analizar los motivos de otras personas. Según tú, ¿qué crees que les ha motivado, que ha causado que acaben haciendo eso o diciendo aquello? Cuando crees que entiendes todo eso, estás perdido. ¿Y por qué dice aquí que es peligroso? Bueno, todavía seguimos diciendo que no es peligroso estar perdido. Lo peligroso es no querer salir de ahí. No es que sea peligroso en sí mismo, es una palabra que quiere llamar la atención porque llevamos tantísimo tiempo perdidos que necesitamos un toque de atención
necesitamos que de todas las frases que se escriben nos fijemos especialmente ahí. Por eso se utiliza esa palabra. La verdadera tragedia o lo verdaderamente peligroso es no desear dejar de hacer eso. Porque el problema no es el error. El error no es no saber. El error es no querer saber. ¿Querer saber qué? Pues lo que se está explicando aquí. Querer saber que el problema está en creer que está ocurriendo. Y eso nos fuerza a reaccionar y nos fuerza a justificarnos, y todo eso sigue manteniendo la maquinaria del sistema del ego con sus creencias y siguen manteniéndose ahí. Es decir, todo es un sistema gigantesco para que al final todo se quede exactamente igual que estaba. Una maniobra de distracción del ego para que nosotros sigamos repitiendo nuestra forma de interpretar el mundo. Entonces, lo único que está en juego es si paramos ese proceso de seguir tomando por real y seguir queriendo juzgar lo que está pasando en el exterior. Ahí es donde está el problema. Que no te paras a pensar un momento si a partir de ahora quieres dejar de hacer eso. Ahí es donde está el tema. Si quieres dar un giro total a tu vida, entonces no hay problema en que te vuelvas a equivocar, pero ya estás dando un giro en tu vida. Así que cuando uno ya está analizando los motivos de otras personas, está totalmente perdido, pues parece entonces que otros te están atacando, que te abandonan, que te esclavizan, que cometen injusticias hacia ti. Y claro, cuando crees eso es imposible evitar acabar reaccionando en forma de sufrimiento. No puede haber paz ninguna ahí, porque ya crees que está pasando, crees que te lo han hecho, y es porque le has otorgado realidad. Por eso, línea 8, desear o seguir queriendo interpretar el error es conferirle poder. Y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Una vez que te has perdido, una vez que no guardas distancia y dices, no entiendo esto que veo, porque no estoy viendo amor. No entiendo esa situación. Estoy comprobando que apenas entiendo nada de lo que me rodea, salvo los gestos de amor, salvo la unión entre todos, salvo todo lo que parezca amor, salvo eso, la gran cantidad de ejemplos que tenemos en el exterior que no tienen ningún sentido. A no ser que uno guarde distancia y diga no tiene nada de sentido eso, pues seguirá pareciéndole que la verdad está muy distante. Y solo queda volver a elegir de nuevo, no desear que el error siga siendo real en nuestras vidas. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Bueno, aquí en el párrafo 2, antes de ver los puntos, recordemos dónde nace todo, dónde nace el error a la hora de juzgar, y es que no estamos juzgando desde el punto de vista del Espíritu Santo. Lo recordamos porque no está escrito. Todo empieza en que es una sensación dolorosa el comprobar que no sabemos nada, y por eso hay un montón de acciones en la mente, hay un montón de distracciones, de movimientos para tapar como sea posible la conciencia de que no sabemos.
Y entonces, distintas pantallas que cubren eso son, por ejemplo, como dice la línea 2, pues crees que sabes y tienes capacidad de comprender lo que percibes. Y bueno, si tú quieres creer que tienes esa capacidad de comprender, no te das cuenta de que estás protegiendo que realmente no sabes comprender ni comprendes lo que percibes. Pero haces como si lo comprendieras, haces como si lo supieras. No sabemos nada, pero hacemos como que sabemos. Y eso apoyado con otra pantalla que se llama las creencias del ego, es decir, un conjunto de ideas equivocadas en nuestra mente a las que les hemos cogido aprecio y apego. Nos gusta que estén ahí y creemos que necesitamos esas ideas para interpretar a nuestro gusto lo que ocurre. No entendemos lo que ocurre y nosotros inventamos nuestra posición en base a las ideas de las que ya disponemos. Entonces interpretamos, reaccionamos, todo para tapar que no nos sentimos nada a gusto con la sensación de no saber. Y claro, seguimos colaborando con la división, es decir, creemos en la separación, hay división en la mente y esa acción que se hace con el ego lo que hace es reforzar esa creencia en que existe la separación y la división. Y es que, por ejemplo, ya dijimos que la mente es una, tanto lo consciente o el exterior como lo inconsciente, todo forma parte de la mente, pero muchas cosas no quiero verlas ni saber de ellas, y entonces se fueron como al subconsciente, al proyector, y lo único que vemos es lo que vemos al frente proyectado, la parte que llamamos exterior, proyección, ilusión o la parte que queremos ver. Pero claro, ese es el juego que hemos hecho siempre y ahí hemos hecho una división de niveles, donde queremos ser conscientes y nos gusta ver lo que tenemos delante, pero a nivel inconsciente lo que queremos ocultar, pues ahí está, pero no está para siempre, porque venimos a aprender, venimos a tomar decisiones y a sanar la mente, y eso incluye que aparezcan situaciones en el exterior que parece que nos obligan a aprender. Digo lo de nos obligan porque todavía no nos hemos propuesto sanar. Si ya nos hemos propuesto sanar, no tenemos tanto problema con eso que aparece delante de nosotros, nos lo tomamos como oportunidades, y es que empezamos a ser tímidamente conscientes de que lo que hay en el subconsciente y lo que hay en el consciente, lo que vemos en el día a día, pues no queremos que haya división entre ellos, no queremos que haya niveles, y entonces empezamos a aceptar lo que nos ocurre. Claro, la clave está en situarnos en las preferencias. Uno puede decir, me gusta lo que veo, no me gusta lo que veo. Pero no hay problema con eso. El problema es irse a los extremos y decir, estoy apegado a lo que veo, me encanta lo que veo, por favor, que no me lo quiten, esto es mío y que sea para siempre mío, que no me lo quite y me da miedo de que alguien me lo quite o la vida me lo quite. Cuando uno se apega, está ocultando lo que rechaza, está ocultando la posibilidad de que desaparezca. Y entonces uno está jugando a los extremos. Y es que, claro, si uno juega a esos extremos, no puede ser feliz. Volver a la felicidad de Dios significa situarse en el centro y decir, bueno, mira, me gusta que eso esté ahí, pero acepto que la vida es móvil y las cosas van y vienen y a lo mejor desaparece y yo, ante todo, quiero mi paz. Y si ocurre, pues nada, ocurre, lo acepto y ya está. No es que quiera que ocurra, es decir, a mí me gusta, sí, pero si tiene que ser de la manera que no me gusta, no pasa nada, lo acepto. Entonces uno se sitúa en el centro y la línea aparente que separa el me gusta y el no me gusta empieza a borrarse. De manera que uno demuestra que ya no quiere división en la mente, no quiere que haya distintos niveles. Ahora, mientras uno se va a los extremos, sigue colaborando con la división. Otro ejemplo de niveles es tratar de controlar la reacción y el comportamiento en el exterior y no querer saber nada acerca de las emociones que hay más internas u ocultas. Si, por ejemplo, uno está ante un público y está cocinando en internet, online, en directo,
y en un momento dado piensa, ay, madre mía, no me acuerdo cómo se hacía las verduras, no recuerdo si se echaban en la sartén o había que pasarlas por el horno. Ay, pero claro, no pueden darse cuenta de que no me acuerdo. El espectáculo debe continuar. Entonces, pues mira, me lo invento y ya está. Y voy a hacer como que sé perfectamente lo que tengo que hacer. Y lo tapo. Y entonces así lo comunico y por dentro estoy pensando, madre mía, se van a dar cuenta o veremos a ver si al final la receta sale bien o si alguno de los que me escuchan, que saben más que yo, pues se van a dar cuenta de que estoy engañando y aparentando. Claro, pues se juega como a dos niveles. Uno, la forma externa, donde queremos controlar ese comportamiento externo, pero queremos hacer como que no vemos los pensamientos internos, los miedos, por ejemplo, ay, que no se den cuenta. O por ejemplo, voy a aparentar, no me importa la falsedad en mí, no me importa que haya mentiras, lo importante es que los demás no se den cuenta de que hay mentiras. No pasa nada, aunque eso tenga el coste de que en mi vida esté llena de mentiras, pero ¿qué más da? Hay que seguir adelante. Entonces, claro, se sigue apoyando la división en la mente. Todo eso va en contra de la sanación de la mente. Bueno, en consecuencia, esas reacciones que tenemos, esas emociones que tenemos, ya es cuando nos hemos perdido. Por eso nosotros recomendamos guardar una distancia de seguridad como si estuvieras conduciendo un coche y para evitar caer en la trampa, reaccionar como si estuviera pasando, tomar por real lo que está pasando o meternos en la película, para evitar caer en la trampa, pues es mucho mejor hacer un plan y estar alerta siempre. Y bueno, si uno se equivoca no pasa nada, aprende, elige de nuevo y ya está. Es decir, si uno está alerta, pues es más difícil chocarse con el de adelante. Si uno está con el coche muy cerca del de adelante y el de adelante pega un frenazo, pues uno choca al de adelante y no le da tiempo a reaccionar. Por eso, para evitar reaccionar, hacer un plan tiene que ver con centrarse en el origen. ¿Dónde estaba el problema? Me siento muy mal siendo consciente de que no sé nada. Pero no sabiendo nada, ahí empiezas a ser un maestro. Párrafo 3. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos. Y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada, excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. Párrafo 3. Bueno, aquí se puede explicar esto teniendo en cuenta dos niveles de conciencia. Uno justo del momento en el que estamos, página 238, ¿vale? Pero luego también daremos una explicación más profunda. Aquí te dice, la manera más simple, intermedia de entender cómo acabar interpretando las situaciones que se nos plantean, pues es muy fácil. Se clasifica en solamente dos posibilidades. El ego tiene muchísimas más posibilidades que eso.
Por eso la línea 2 te dice que es muy complicado los motivos del ego. Porque el ego quiere que se reaccione con una manera concreta a cada situación que el ego clasifica como diferente de las demás. Y en realidad son todas lo mismo, distintas caras del ego. Por eso no hay que tener distintas interpretaciones según la cara y la forma en que se presente. No, lo que hay que hacer es tener una sola forma de interpretar todas las caras del ego. Porque simplificando, le retiramos el poder al ego. Ahí te dice, todo pensamiento amoroso es verdadero. Y eso significa que o bien lo que estoy viendo es una forma de amor, o bien es una petición de amor, o petición de ayuda y de curación, como dice la línea 4, lo cual significa que todo lo que veo se puede interpretar solo de dos maneras. Entonces, lo que veo es una forma de amor, en cuanto sea puro amor, lo sé distinguir. Nadie te lo tiene que explicar. Y si no es una forma de amor, pues lo que plantea el hermano es una petición de amor. Te está pidiendo amor o te está pidiendo ayuda, que es lo mismo. Y también curación. Y eso significa que adopta muchas formas diferentes. Por ejemplo, puede parecer que está enfadado. Puede parecer que quiere llevar razón. Puede parecer que te está despreciando. Puede parecer que te está traicionando. Puede parecer que se está riendo de ti. Puede parecer que tiene intenciones de robarte. Puede parecer que quiere utilizarte, que quiere controlarte. Pues esta lista no acaba. Larga. Y claro, no podemos reaccionar de una manera diferente a cada forma en que se presente. Por eso aquí te dice, no. Todas esas que he nombrado no es ninguna forma de amor. Por lo tanto, mi hermano cuando se manifiesta así, me está pidiendo ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Quiere de mí que no reaccione ante eso y que simplemente le dé lo que está pidiendo. ¿Y qué es lo que te pide tu hermano? Bueno, al principio siempre pensamos en el exterior. Si yo tengo alguna duda de lo que me está pidiendo, pues en el momento que me deje hablar, dime en una frase exactamente qué quieres que haga en concreto, etc. Pero lo más importante es lo que no se ve, lo que pasa en el interior. Pongamos otro ejemplo. Esto normalmente se acaba aprendiendo y entendiendo más adelante, conforme se va avanzando en el curso. Nos estamos refiriendo a que el hermano lo que pide en silencio, sin él mismo saberlo, es ser liberado de la prisión en que le tenemos. Y esto es porque en la proyección, como cada uno lo vive como siendo el centro del universo donde proyecta desde su centro y todos los demás son partes de esa proyección, de esa ilusión, pues cada uno de sus hermanos parece que están apresados por el, entre comillas, creador. Aquí no creamos, pero es verdad que todo esto es un reflejo de nuestra capacidad creadora. Por eso cada uno desde su centro tiene que liberar al hermano de la prisión en la que uno lo tiene, sin darse cuenta, sometido. Y es que, debido a nuestras creencias, mantenemos al hermano apresado. Entonces, cuando nos liberamos nosotros mismos y también liberamos a nuestros hermanos. Y en cuanto al exterior, o bien lo que estoy viendo es una forma de amor, o bien es una petición de amor. Eso es mostrar disposición para ayudar al hermano. Claro, no estamos teniendo en cuenta si está en ego, si no, por qué está haciendo eso, si está justificado o no. Claro, en la línea 5 te dice, nunca está justificado ponerte a intentar entender cuáles son los motivos por los que el hermano se manifiesta de esa manera. No te metas a interpretar. Eso es muy complicado. Simplemente lo que estás viendo es una petición, una súplica. Entonces, al final, tienes que estar dispuesto a ayudar. ¿Cómo ayudar? Bueno, pues si tú no ves la inspiración del Espíritu Santo, pues pregúntale a tu hermano exactamente qué necesita o qué quiere y ya está, es muy simple. A lo mejor el otro no sabe qué manifestar porque no tiene clara su mente. Bueno, no importa. Aquí lo único que se pide de ti es que tengas disposición de ayudar. No de que trates de que el otro se sienta satisfecho. Si el otro no quiere manifestar que está satisfecho, no pasa nada.
pero tú tienes disposición de ayudar, que eso es lo único que se pide de ti. Y líneas 9 y 10 dice que si crees que esa petición de ayuda es otra cosa, es decir, tú interpretas de otra manera, no lo interpretas como una petición de ayuda, entonces vas a reaccionar ante esa otra cosa que tú has interpretado. Por lo tanto, no estás reaccionando reconociendo a quién tienes delante. Tienes al Santo Hijo de Dios, tú no estás viendo eso, estás viendo lo que tú crees que es, y es adecuada tu reacción con respecto a tu percepción, pero no es adecuada con respecto a saber cuál es la realidad de ese hermano. Por lo tanto, la mayoría de veces, como no vemos la realidad del hermano, lo que hacemos es reaccionar ante nuestra propia creencia u opinión de lo que es el hermano. Pero, como siempre, estaremos fuera de la realidad. Perfecto. Vale, esa es la forma simple y la primera indicación que se nos hace, una petición de amor. Pero claro, cuando uno va profundizando en el curso, pues se le dicen cosas como que cuando alguien te pide algo, en realidad ese que te pide no sabe que lo tiene todo, y a no ser que sea algo que pide así más o menos a menudo, o cambia la forma de pedir, pero siempre está demandando tu atención, de alguna manera, pues al final uno va profundizando en el curso y empieza a aprender ideas como, por ejemplo, que no tiene sentido sacrificarse, que hay que amar al prójimo tanto como a ti mismo, y eso incluye que en algún momento tú decidas, pues mira, me está empezando a retrasar en mi viaje, le diré lo más amorosamente posible, no puede ser esta vez, no pasa nada, hay más personas, tranquilo. Yo te he ayudado muchas veces, pero no puede ser que tú acabes dependiendo de mí. Tienes que valerte por ti mismo y buscar la otra manera. Y hay que seguir avanzando. Pues el sacrificio no existe, que el otro lo tiene todo, que cuando está pidiendo no sabe realmente lo que está haciendo, porque no tiene sentido pedir si sabes que lo tienes todo. Y hablamos del interior, porque luego en el exterior al vecino le falta sal y te pide sal. Pero eso es el exterior. Y eso es puntual, no ocurre todos los días. Estamos hablando todo el rato de petición de amor desde el interior. Pues una manera más profunda de verlo es o estoy viendo amor o lo que veo no tiene sentido. Ni siquiera digo es una petición de ayuda, porque eso ya es una forma de juicio que está bien para empezar. Porque claro, al principio no sabemos cómo juzgar, todavía estamos obsesionados con juzgar y este te va a valer al principio. Pero ya cuando uno profundiza, se da cuenta de que ninguna forma de juzgar tiene sentido salvo la forma en la que juzga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juzga como o bien es amor o bien no tiene sentido. Si no tiene sentido, ¿qué ocurre? Bueno, pues que no tenemos que reaccionar ante lo que está pasando, ni tampoco tenemos que tratar de entender lo que está pasando. Eso lo hemos explicado otras veces y en el párrafo anterior, cuando decíamos que tenemos esa mala sensación de comprobar que no sabemos nada. Bueno, pero es que cuando profundizamos en el curso, cada vez nos acercamos más a esa posición donde nos sentimos a gusto con no saber nada. Nos sentimos a gusto con no saber nada. Y empezamos a sentirnos a gusto con la idea de esperar instrucciones del Espíritu Santo y solamente tenemos que esperar. Somos los niños de Dios que esperan que su papá le diga a dónde vamos y qué vamos a hacer a continuación. Y mientras tanto están jugando. Entonces, adoptamos esa posición de esperar. Eso nos da una tremenda ventaja sobre las situaciones sorpresa que siempre nos van a aparecer y entonces adoptamos una actitud de saber que me va a venir alguna situación de vez en cuando para aprender, pero no sé cuándo va a ser. Ahora, no sé cuándo va a ser no quita que se me va a presentar. Si sabes que se va a presentar, te metes en un estado de espera y de, poniendo el ejemplo de conducir, pues guardar la distancia con el coche en el de enfrente. Si guardas la distancia,
pues si el de enfrente frena de golpe, no le das un golpe por detrás. Y ese estado de esperar que el Espíritu Santo te dé instrucciones para saber cómo interpretar las situaciones y no caer en los errores de siempre, pues hace que te metas en un entrenamiento y en una práctica de estar esperando instrucciones de cómo se tiene que interpretar. Y eso hace que cuando llegan esas situaciones uno lo ve mucho más fácilmente qué es lo que tiene que hacer. Porque como se ha acostumbrado a esperar y ahí empieza a haber mucho silencio, pues cuando llega la voz del Espíritu Santo se oye con mucha claridad. Sin embargo, la vida como ha sido siempre es todo lo contrario. El ego nos ha llenado la mente de hacer. Tenemos la vida totalmente agendada, repartida entre acciones. Parece que no hay un descanso. Parece que si no tienes estrés no eres normal en el mundo. Y nos hemos acostumbrado y hemos ido aceptando que cada vez estemos más ocupados para que no tengamos 10 segundos de tener la experiencia de esperar las instrucciones del Espíritu Santo. Claro, en ese estado es justo cuando estamos totalmente gobernados por el ego. Y aprender el curso y dar pasos adelante tiene que ver con el proceso contrario. Si no sé nada y soy como un niño, solo tengo que esperar instrucciones. Y claro, al final, otra cosa que ayuda es saber en realidad en qué situación estamos. Si nosotros estamos en un sueño del que parece que no hay forma de escapar salvo sanando la mente, pues nos parecemos a unos prisioneros que unos secuestradores tienen apresados en la selva, moviendo el campamento de un sitio a otro cada poco tiempo para no ser rastreados, y es que los secuestradores tienen la intención de pedir un rescate y no quieren hacer daño a ningún prisionero, salvo que el prisionero se rebele, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos con las manos ataditas y pues venimos de ese pasado de no saber qué hacer con las situaciones que nos superan y nos rebelamos de vez en cuando y los secuestradores nos dan con la culata de la escopeta. Nuestros compañeros nos recuerdan: estate quietecito porque nos estás poniendo en peligro a todos. No te rebeles, no hagas frente, haz lo que te digan y así pues a ver si acabamos bien, ya que ya no tomamos decisiones en nuestra vida. Porque nuestras vidas parece que están en manos de otros. Si comprendes en la situación en la que estás, eso hace que sea todo mucho más sencillo. Porque ya no decides tú. Y eso te lleva a darte cuenta de que solo tienes que esperar instrucciones. Si te dicen, levantamos el campamento, pues sabes que tienes que levantarte. Y si te dicen, vamos en aquella dirección, pues todos andandito en esa dirección. Sabes lo que te van diciendo. Y los secuestradores, que en el fondo no quieren hacer daño, pues al final se dan cuenta de quién colabora y quién no, y con los que colaboran pues cada vez les permiten un poquito más, ¿no? Ya vamos, después de varios días empezamos a cantar por el camino y los secuestradores incluso cantan con nosotros porque han visto que somos pacíficos y no queremos plantear problemas. Bueno, simplemente hemos aprendido a seguir instrucciones y a esperar, justo lo contrario de esta vida loca que llevamos. Entonces, cuanto más te acostumbras a ese estado de esperar, de meditar, pues cuando te viene esa situación donde parece que tienes que aprender algo, es mucho más difícil que la hagas real, que te metas en la película, que acabes lamentando las consecuencias de haberte equivocado en la decisión, estás reaccionando y ahora estás diciendo cómo he llegado hasta aquí, qué es lo que ha pasado. Bueno, eso ocurre cuando pues actuamos en la vida sin poner la distancia de seguridad. Y por eso, la mejor manera de que esa distancia de seguridad esté ahí es acostumbrarnos a ser los niños de nuestro Padre. Párrafo 4. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son.
excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que te hace que estés dispuesto a entablar interminables, entre comillas, batallas contra la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es y por consiguiente te privas de ella. La oración 1 nos dice que no hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como son. Si tú no quieres ver la realidad de tu hermano, si tú no quieres ver que es el Hijo de Dios, es porque crees en el ataque y tienes una necesidad imaginaria, como dice aquí, de atacar y de juzgarlo de otra manera como no es. Alguien puede decir, pues si un hermano me está gritando, yo no veo que sea eso una petición de ayuda. Eso es una excusa por lo que he dicho, porque no quieres ver que es el Hijo de Dios y porque crees en el ataque. Y todas estas excusas son tapaderas, distracciones y es, como dice aquí, una interminable batalla contra la realidad, la guerra contra Dios. Necesitamos la curación de la mente, dejar de juzgar porque no sabemos interpretar y si seguimos negando que necesitamos curar la mente, pues seguimos entablando batallas para que todo siga igual, porque eso es lo que en realidad está en juego. El objetivo del ego es mantener la guerra contra Dios. Y los escenarios que cada día usa para el ego son batallas en las que vemos a hermanos, pero en realidad no es nada contra el hermano, es contra Dios. Y entonces lo que vemos en esos escenarios son oportunidades para elegir entre seguir manteniendo el sistema de pensamiento del ego, que es guerra contra Dios, o decidir a favor de las ideas de Dios y ponerlas en práctica. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué nos cuesta realmente darle al hermano lo que pide? Y eso se ve con claridad y es fácil cuando hemos decidido en favor de curar la mente. Y ahí es cuando vemos que no nos cuesta nada, ya que vemos su realidad. Pero cuando queremos que el sistema de pensamiento egoico siga, pues hasta una mosca nos molesta. Entonces, para que siga la guerra contra Dios, hace falta, como mínimo, creer en los juicios contra un hermano y creer en el ataque. Si el ser quiere continuar la guerra contra Dios, está débil, el ego se hace fuerte y continúa la batalla. Y viceversa. Si el ser quiere dejar de luchar, es decir, quiere la paz y se hace fuerte, el ego ahí no puede hacer nada. El ego se debilita hasta desaparecer. Por eso su objetivo es mantener la guerra siempre con todas las excusas. Párrafo 5. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano,
pues solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya. Bien, continuamos con esa idea de que es muy fácil juzgar cuando llega el hermano a verte o cuando te pasa una situación. O bien es una forma de amor, o bien es una forma de petición de amor. Petición de ayuda. Siendo la verdad tan simple, ¿cómo es que en este párrafo esa idea bien expresada de aparentemente distintas formas, pero es la misma idea todo el rato? Pues es una respuesta a nuestra obsesión por juzgar la forma en que ocurren las cosas. Por eso nos presenta la misma idea con muchas formas diferentes. Y es que tenemos obsesión por la forma porque no somos conscientes del objetivo. El objetivo es quiero sanar la mente. Y el objetivo del ego, que tan afanosa y celosamente esconde, es impedir que se produzca la sanación. O, dicho de otra manera, que el sistema de pensamiento del ego continúe. Pero eso nunca se tiene que saber. Es un secreto guardado. ¿Y cómo esconde ese secreto? ¿Cuántos sistemas de seguridad hacen falta para que no se vea eso? Pues el ego piensa, nunca hay suficientes. Es decir, el ego ha inventado un mundo lleno de formas, millones de formas, para que sea muy complejo sacar una conclusión. El ego te quiere seguir enganchando, atrapando, a interpretar, a juzgar, pero no sabemos. Si, por ejemplo, una simple situación como que alguien parece que nos está atacando y que es una forma de petición de amor, pues si esa simple situación no sabemos interpretarla, ¿cómo vamos a saber interpretar las millones de formas de situaciones que el ego quiere tratar una a una y quiere darle una reacción y una respuesta individual y separada y diferenciada de las demás? Si con una no sabemos, ¿cómo vamos a saber en millones de formas? Eso es lo que hace el ego, alejarnos lo máximo posible de una sola idea, el objetivo. O bien es una forma de amor, o bien es una forma de petición de amor. Ahora, el objetivo del ego es impedir que haya sanación, o mantener la guerra contra Dios. Entonces, quiere que nos involucremos en cientos y miles de formas y que nos pongamos a pensar cuál es la mejor manera de interpretar cada una de ellas. Eso es lo que ha producido un mundo tan complejo, tan imposible de entender. Pero una vez más, ya se nos está olvidando cuál es la respuesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, venga, hablemos ahora de cómo ocurre el objetivo. Te dice, todos esos cientos de situaciones y de maneras de interpretar, redúcelas a una de dos. O bien es una forma de amor, o bien es una petición de amor. Entonces, cuando tú no ves esa petición de ayuda del hermano, entonces eso te lleva a negarte a recibir ayuda. Es decir, es la forma que toma tu decisión de que no quieres sanación. Pero te lo explica porque sabe que confundimos la forma y el contenido. Cuando te pasa una situación, o cuando llega el hermano a verte, o bien es una forma de amor, o bien es una forma de petición de amor, petición de ayuda. Y al confundirlo, ya se nos ha olvidado el objetivo. Entonces el objetivo es dejar de hacer guerra contra Dios. Eso es sanar la mente. Y el objetivo del ego es lo contrario. Por eso te dice que si es verdad que quieres la realidad,
quieres despertar en Dios, si es verdad que quieres la paz, la alegría, todos los tesoros que te esperan, si es verdad todo eso, entonces no te importará atender a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Te está diciendo que es una petición de amor. Y claro, podrás pensar, pero si es que la forma en que se está presentando no es una petición de amor. Vamos a ver, no me está pidiendo un objeto, no me está pidiendo claramente algo. Y el Espíritu Santo te dice, ya estás intentando saber los motivos. No analices los motivos porque te estás liando con la forma, con la situación que se te plantea. Y ya te estás olvidando entonces del objetivo, porque si quieres analizar los motivos, no quieres darle la ayuda. Y si no le quieres dar la ayuda, no vas a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Todo va encadenado. Entonces, si quieres la ayuda del Espíritu Santo porque quieres sanar, no puedes negarle la ayuda al hermano. Y todas las formas que se presentan donde no es amor son peticiones de ayuda. Así es que esto conecta con la idea que dijimos de hacer un plan, guardar la distancia de seguridad con respecto al vehículo de enfrente. Y eso significa que antes de que venga el hermano, tú ya tienes que tener decidido qué hacer cuando no estás viendo amor. Y eso es antes de que llegue el hermano. Tú piensas, vale, si no es una forma de amor, cuando llegue, pues le voy a escuchar, le voy a atender y si simplemente con escuchar se soluciona, estupendo, ya le he ayudado. Si además de escuchar me pide algo concreto, que me diga qué es y se lo doy. Lo que no puedo hacer es intentar escuchar sus motivos o, por ejemplo, perderme en su historia y utilizarlo como excusa. Es decir, que si quieres analizar los motivos, no quieres darle la ayuda al hermano. Al final, demostramos que tenemos muy claro que lo más importante es el objetivo cuando tomamos la decisión de guardar la distancia de seguridad y estar preparados antes de que venga cualquier hermano. Y eso es una decisión. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no importa la forma que adopte la situación, no importa de qué manera venga, que sea un hermano o sean 5, que sea una situación donde se me requiere, no importa, todo es lo mismo. Una vez que esto lo practicamos y sabemos que es así, ya dijimos que el único límite es cuando un hermano pues siempre está pidiendo eso o siempre está pidiendo en líneas generales y cuando ya hemos ayudado más de una vez, pues bueno, podemos pedirle al Espíritu Santo guía con respecto a si ya debemos decir, bueno, yo te he ayudado y si necesitas ayuda en otro sitio, pues búscala, pero de momento esta relación que se está haciendo no puede continuar así. Y no hay ningún problema con eso, porque la ayuda ya se le ha dado. Entonces hay límites, pero solo estamos hablando de casos concretos como este. En líneas generales, casi siempre va a ser una petición de ayuda puntual y no se va a repetir. Y por lo tanto, nunca hay que negarse a hacer eso. Y en la última línea te dice, el Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos. Te lo dice porque tenemos obsesión de interpretar a nuestra manera lo que estamos viendo. Y eso es un problema porque impide la sanación y porque además lo estamos utilizando de excusa para seguir jugando al juego de siempre y seguir en la confusión de no saber cuál es el verdadero objetivo. Que la mente termine de ser sanada de una vez por todas. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda. Pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso. ¿Cuán simple es, entonces, el plan de Dios para la salvación?
No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que ésta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes, entre comillas, ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios, y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Párrafo 6. Efectivamente, la única reacción apropiada es apreciarlo. Es verdad que no sabemos apreciar al hermano, aunque tenemos una ligera idea. Y esa ligera idea es suficiente y es por ello que el maestro nos la comunica. Por ejemplo, si nos sentimos mal porque creemos que ha habido un ataque, o si nosotros hemos creído que hemos atacado a otro, eso no tiene mucho que ver con apreciar, ¿verdad? Entonces, aunque no sepamos lo que es el amor, tenemos una ligera idea. Y eso es suficiente para pararte y para que tú mismo pienses, uy, me parece que esto no tiene nada que ver con apreciar. Línea 2. Bueno, el objetivo es que cada oportunidad de sanación se aproveche y acabemos sanando punto a punto. Y por eso es razonable estar agradecido. Claro, aquí te dice que hay que estar agradecido tanto por los pensamientos de amor del hermano como por sus peticiones de ayuda. Y te recuerda a ambos lados, porque claro, debido a aquello que nombramos, los impulsos de aceptar y rechazar, pues cuando uno todavía no se ha liberado de esos impulsos y sigue viviendo en los extremos, lo cual quiere decir que no se sitúa en me gusta, no me gusta, se sitúa en me encanta, estoy apegado a esto o rechazo esto. Cuando eso es así, claro, pues todavía uno está en posición de obtener, como quiere el ego, de sacar de los demás, y el pensamiento de amor del hermano, uno le da la bienvenida porque uno busca obtener y el hermano está dando, y eso uno es fácil que se sienta agradecido por ese detalle, pero aquí te dice que también hay que estar agradecido por las peticiones de ayuda. Y claro, si uno está en modo ego, buscando obtener, pues choca con la petición de ayuda del hermano. Y entonces, claro, eso lo rechaza. Le tiene apego a obtener y le encanta ver hermanos que dan, pero si el hermano pide en vez de dar, si uno está en ego, pues eso lo rechaza. Por eso, claro, nos recuerda a esos impulsos de los extremos. Por eso te dice aquí, no. Para liberarte de esos extremos, estate agradecido en ambos casos, tanto en cuando recibes como cuando te están pidiendo. Todo esto trae el amor a nuestra conciencia. Y claro, aquí ya no hace falta esfuerzo ninguno. Ocurre todo de forma natural. El amor es natural. Si tenemos sensación de esfuerzo, esto tiene que ver con seguir interpretando a nuestra manera y no sentirse agradecido ni apreciar al hermano. Por lo tanto, ahí, línea 4 y 5, te vuelvo a recordar que todo depende de un plan. Si tú te agarras al plan de Dios para la salvación, que se llama Espíritu Santo, pues entonces haces un plan y te adelantas a cada situación porque es el mismo plan para todas las situaciones. Así que solo hay una manera de reaccionar ante la realidad, en minúscula, que quiere decir el mundo real,
o percepción correcta. Por realidad en minúscula se refiere a eso, al mundo real, el sueño feliz, la percepción correcta, y se refiere a la manera de percibir que más se parece a cómo es el cielo. Bueno, ahí tenemos a un maestro, que es el Espíritu Santo, y significa que Él es recto en su manera de percibir. No se desvía ni un milímetro. Por eso se llama la percepción recta o correcta. Por eso este maestro nunca cambia de parecer. Nosotros sí que lo hacemos. Línea 8. Nosotros, al tener la mente dividida, aparentemente, mientras no se sana, pues claro, no sabemos interpretar de manera fiel, de manera recta. Y claro, cuando eso es así, ¿qué ocurre? Que no sabemos ayudar al hermano. Por eso dice, no intentes ayudar a un hermano, línea 10. Es que no solo no puedes, sino no sabes. No sabes hacerlo. Aquí en el mundo creemos que ayudamos, pero en realidad no estamos ayudando, salvo que uno esté totalmente inspirado. Y nos vamos con la ilusión y la creencia de que hemos ayudado. Nos sentimos generosos, nuestra conciencia se alivia un poquito y mañana vuelve otra vez todos los sentimientos que nos quitan la paz. No sabemos ayudar. Cuando no sabemos ayudar es porque estamos estorbando y lo estamos haciendo a nuestra manera. Por eso, acepta el regalo que se te da, línea 9, que es la manera de interpretar del Maestro, del Espíritu Santo. Eso es un regalo que es para ti. Por eso, aunque aparezca que hay situaciones y hermanos alrededor, en realidad es tú te regalas a ti mismo. El Espíritu Santo es el que da el regalo, pero es uno el que se lo da a sí mismo. Finalmente, una vez más, oye el ruego de tu hermano, oye su súplica, oye su petición, da igual la forma que adopte, y así te darás cuenta y reconocerás que tú mismo tienes necesidad de la ayuda de tu Padre. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo. Y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado. Pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea. Y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo, en mayúscula, acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre. En interés de tu propia necesidad, pues, oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Aquí en el párrafo 7, un pequeño resumen de todo, es que cuando un hermano no está expresando amor, está pidiendo ayuda. Entonces nosotros es la única cosa que tenemos que interpretar. Pero solamente eso. No tenemos que ver ninguna necesidad en él, ni que le falta nada, ni que le pasa nada, o buscar causas o detalle de historias. No tenemos que preguntarle, porque si nosotros interpretamos lo que él nos dice, entraríamos en la misma película que él. Interpretaríamos otras necesidades aparte de la única que hay. La única que hay es que su mente tiene que ser sanada igual que la nuestra. Y nosotros tenemos el papel de ayudar en eso, pero percibiéndolo correctamente. Percibiéndolo en el reino de Dios como estamos nosotros. Si en la forma de pedir el hermano nos grita o nos insulta o parece que nos ataca,
nosotros solamente tenemos que ver una petición de amor. Un ejemplo es que a lo mejor el hermano quería ser escuchado, se desahoga y se va. Entonces, lo que pedía era que se le escuchara, pero no quería nada en concreto. Nosotros solamente tenemos que ver que él solamente pide amor. Y si el otro ve a una necesidad, es él el que ve erróneamente. Nosotros solamente lo vemos sanado. Nosotros solamente vemos la necesidad de sanación de nuestras mentes. Y cada vez que hacemos eso, nuestras mentes se liberan cada vez más. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubiese reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara, como un paso crucial en el proceso de desvanecer al ego. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo, y si consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Pues el miedo es una súplica de amor, en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. Párrafo 8. Bueno, ya conocemos la interpretación del Espíritu Santo. O bien estamos viendo amor, o bien estamos viendo una petición de ayuda. Y es muy importante no moverse un milímetro de esa manera de mirar. Claro, irás cobrando mayor conciencia de que esa forma de mirar también se aplica a ti mismo, no solo a la petición del hermano, sino que cuando tienes miedo, pues en realidad estás pidiendo ayuda. Bueno, en la línea 2 nos recuerda pues los pasos de la expiación que hace un tiempo dijimos. En aquel entonces dijimos que para sanar la mente se podría hacer siguiendo unos pasos. Lo importante es que haya sinceridad a la hora de entregar lo que quiere entregar, que haya un perdón auténtico y que quiera aprender cuál es la manera nueva de verlo a partir de ahora. Eso es lo importante. Bueno, nosotros sugerimos hace un tiempo unos pasos y dijimos que en el paso 0, uno reconoce que quiere sanar. Y dijimos también que es muy fácil pasar al paso 1 y al 2 y al 3 y rápidamente saltar el 0 porque parece que no es importante. Pues podríamos decir que el más importante de todos los pasos es el paso 0. Dijimos que, claro, podemos decir que queremos sanar,
pero igual no es totalmente cierto y totalmente verdad. De manera que en el paso 1 decimos, reconozco que tengo este problema. Si no sabemos cuál es, pues se lo preguntamos al Espíritu Santo, pedimos ayuda y la información nos llega. Pero en el paso 1 reconocemos que tenemos un problema. Aquí en la línea 2 te dice, reconocer el miedo no es suficiente. Bueno, es que aquí ya está dando por sentado que los pasos 0 y 1 ya los conoces. Y aquí está dando por sentado que tú ya quieres pasar al paso 2. Que tú en el paso 0 quieres sanar. En el paso 1 reconoces que tienes miedo. Y aquí en la línea 2 te dice que eso no es suficiente. Pero dice que si es necesario para demostrar la necesidad de escapar. Es decir, para demostrar que el paso 0 evidentemente lo tenemos claro, tenemos que reconocer que tenemos miedo. Si no reconocemos que tenemos miedo y lo que hacemos es tapar, ocultar, negarlo, hacer como que no está o no querer hablar del tema, es una forma de protegerlo, pues por mucho que digamos que yo quiero sanar, yo quiero sanar, yo quiero sanar, la verdad es que no quiero sanar. Por eso el paso 1 está muy vinculado al paso 0. Reconocer el miedo está muy bien para demostrar que queremos escapar del miedo. Demostrar. Ahora, no es suficiente. Si uno es sincero y de verdad quiere, está reconociendo que tiene miedo, muy bien, pues pasamos al paso 3 que dice, el Espíritu Santo está a punto, pero no ha ocurrido todavía, está a punto de transformar ese miedo en verdad. Pero te dice en la línea 4 que si se te dejase abandonado, cosa que el Espíritu Santo nunca hace, si se te dejase abandonado justo ahí en el paso 2, que tú estás reconociendo que tienes miedo, pues claro, reconocer el miedo incluye que tú estás diciendo que eso está ahí. Y si estás diciendo que eso está ahí, estás empezando a reconocer que para ti es real. Y claro, el curso nos dice por todos sitios que el miedo es imaginación, el miedo es irreal. Y aquí se nos está diciendo que hay que reconocer que tenemos miedo. Reconocerlo es decir, eso está ahí, y es darlo por real. Efectivamente, hay que pasar por este proceso de decir, reconozco que está ahí, pero justamente así es como nos liberamos. ¿Y esto cómo ocurre? Muy sencillo. Nos hemos pasado toda la vida no queriendo enfrentarnos al miedo, no queriendo verlo cara a cara y no queriendo descubrir lo que acabaríamos descubriendo. ¿Y qué es eso que acabaríamos descubriendo? Pues justo ahora que estamos en el paso 2 y decimos, reconocemos que tenemos miedo, ¿a qué no sabéis qué descubrimos? Bueno, pues habíamos estado pensando que ahí hay algo que nos da miedo y estamos a punto de verlo. Estamos a punto de descubrirlo. Y como hemos querido llegar hasta el punto de verlo, de repente el Espíritu Santo le decimos, venga, sí, muéstramelo. Y entonces miramos, no vemos nada, esperamos un poco, estamos un poco tensos, con incertidumbre, ¿qué será? Madre mía, ay, me va a dar un susto. Ay, ¿qué será? Ay. Y el Espíritu Santo, ¿de qué te quejas? Pero Espíritu Santo, muéstramelo ya y no me hagas esto, yo quiero verlo ya y acabar con esto. Y el Espíritu Santo, pues si hace ya rato que te lo mostré. Y tú le dices, no entiendo nada. ¿Qué es lo que tengo que ver? Y el Espíritu Santo, pues justo lo que ha pasado. Nada. Y te quedas, no entiendo. ¿Cómo que nada? Llevo toda la vida pensando que voy a ver algo que me da mucho miedo y cuando me atrevo a mirarlo me estás diciendo que no hay nada. ¿Qué es esto? Y entonces ahí comprendes que toda la vida habías estado huyendo de la posibilidad de algo que no sabías exactamente qué era, pero que lo habías estado retrasando e incluso habías estado pensando, haciendo una bola, como una bola de nieve, creciendo la imaginación de qué será, y dejándolo para después. Y cuanto más tiempo lo dejabas para después, parecía que la bola imaginada se estaba haciendo cada vez más grande. Y cuanto más grande, menos querías saber de ello y más veces lo dejabas para después. Y claro, de lo que no era nada, acabó pareciendo ser una bola gigante que te iba a comer.
Y ahora descubres que no hay nada. Pues es que nunca fue nada. Lo único que hubo fue un proceso de mucho tiempo pensando que había algo y nosotros mismos lo habíamos engordado con los pensamientos y las imaginaciones. Ahora vemos que no hay nada, nos entra la risa tonta, el Espíritu Santo se ríe con nosotros, nos abrazamos y decimos, madre mía, he hecho el tonto todos estos años, he hecho el bobo y aquí estamos riéndonos. Y el Espíritu Santo te dice, bueno, no te preocupes por lo que ha pasado hasta ahora. Lo importante es que has llegado aquí y has descubierto algo que tenías que haber descubierto ya hace mucho tiempo. Y ahí acaba todo, ahí es cuando descubres que el miedo no es nada. Bueno, si estábamos reconociendo que teníamos miedo y que estábamos preparados para verlo, es que creíamos que era real. Y ahora descubrimos que no hay nada ahí. Pues justo por este proceso, lo que nos parece real acaba siendo lo que es irreal. Y el proceso contrario, cuando uno no quiere sanar, aquello que ha estado imaginando le parece tan real que no quiere ni verlo. Lo rechaza, lo retrasa, lo deja para después y no quiere verlo pensando en que madre mía, ¿qué será eso? Y mientras hace eso de retrasar la sanación, no queriendo enfrentarnos al miedo, lo que hace es seguir pareciéndole que es real. No os imagináis las consecuencias de vivir una vida creyendo que el miedo es real. Ni imaginar ni un 1%. Pero sí que se notan los efectos. Cuando uno tiene miedo en la vida, pues sufre, tiene tensión, tiene estrés, ve ataque por todos sitios, ve escasez, cree en creencias, cree en la muerte, cree en el fin, cree en la nada, cree en el vacío, cree en el infierno. Y no hay más que sufrimiento y pasarlo mal. Hay sacrificio, hay un montón de problemas mentales derivados de creer que el miedo existe y no hacer nada al respecto. Entonces no ignores, no menosprecies los efectos de seguir retrasando el sanar ese miedo. Esto le pasa a toda la humanidad y toda la humanidad sigue retrasando para después el descubrir que se te queda cara de bobo, te entra la risa tonta y a partir de entonces ya no puedes dejar de reír porque la fuente de los miedos ha acabado. Entonces, claro, seguíamos en la línea 4. Si se te hubiera dejado abandonado ahí, cosa que el Espíritu Santo no hace, pues creerías que te han dejado abandonado con algo real y tendrías mucho miedo porque seguirías creyendo que algo te va a comer. Pero te han acompañado y te han dicho, ¿qué? ¿Qué has visto? Y ahí has comprendido que el miedo, en realidad, está infundado. Está basado en imaginar que hay algo y no existe. Bueno, pues de ahí a comprender que el mundo no existe, va un pequeño paso. En la línea 5 te dice que mientras sigue pasando el tiempo y no quieres confrontar el miedo, lo rechazas, no quieres acercarte a ese proceso, pero claro, no sabes lo que va a pasar. Ahí está el círculo vicioso, no sabes lo que va a pasar, pero como tienes miedo de lo que crees que va a pasar, pues lo retrasas. Pues nada, es un paso crucial para darte cuenta de que es fácil desvanecer al ego. Esto es muy importante para comprender la interpretación del Espíritu Santo sobre los motivos de los demás. Recuperando aquel ejemplo del secuestrador, recordemos rápidamente que dijimos hace tiempo que nosotros somos un rehén que está secuestrado aparentemente en una habitación de una casa, y es que nos enamoramos de ese secuestrador o secuestradora y estando enamorados pues dejamos que nos maltratara y nos tuviera apresados y lleváramos una vida de desgracia, pero seguíamos mirando a esa persona diciendo qué guapo o qué guapa es, ay, yo no me quiero separar de esto. Pero llegó un momento en el que empezamos a darnos cuenta de que todo era sufrimiento y no se podía vivir así, hasta que un día dijimos, Dios mío, por favor ayúdame, yo no puedo seguir así. Y el Espíritu Santo siempre estaba fuera de esa casa, en forma de policía,
todos preparados para intervenir, y el secuestrador, cuando ha visto que pedimos ayuda, empieza a gritar afuera: como intentéis entrar, la mato, la mato. Lleva un cuchillito que hasta un niño se reiría de ello, pero nosotros que somos rehén, pues no da miedo ese cuchillo. Pues nosotros somos rehén, pero cuando hemos empezado a pedir ayuda, nos estamos empezando a dar cuenta de que tenemos que colaborar con el que nos da la ayuda, no con el que nos apresa. Entonces, ¿qué conexión tiene esto con el miedo y con percibir ataque? Muy sencillo. Cuando nosotros también empezamos a descubrir que tenemos que aliarnos con la policía, pues al mismo tiempo somos el rehén y al mismo tiempo somos uno que está ahí con la policía viendo todo desde la barrera y desde fuera. Y claro, no tenemos la experiencia de la policía, que es el Espíritu Santo, y cuando oímos al secuestrador decir: os voy a acuchillar, como abra la puerta os voy a matar, y nosotros estamos ahí al lado de la policía diciendo: ay, 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 madre mía, qué miedo, ay, que va a venir a por mí, va a venir a por mí. Pues justo ahí hemos sentido miedo y hemos visto ataque. Y el Espíritu Santo, que es cualquier policía de ahí, nos mira, sonríe y dice: no, tranquilo, si eso lo grita, porque en estas situaciones quiere hacernos creer que tiene el control, cuando el control en realidad lo tiene el rehén. Y el rehén, cuando nos deje pasar, pasaremos. Mientras el rehén de vez en cuando diga: ¡ay, no! He pedido ayuda, pero falsa alarma. No, es mi marido. Ay, perdona, es que me he confundido. No quería llamaros. Y el policía nos dice: claro, cada vez que el rehén hace eso, pues nosotros no podemos intervenir. Hasta que no llega hasta el final queriendo la ayuda, pues nosotros no podemos intervenir. Pero tú no hagas caso de esas amenazas. Bien, bueno, pues esa explicación es la misma que cuando un hermano viene a pedirnos ayuda. Claro, a lo mejor estamos viendo que nos está gritando, o podemos creer que nos está atacando. Pues nos pasa eso de creer que estamos al lado de la policía y creyendo que esas amenazas del secuestrador es para con nosotros. No, las amenazas es un truco para que no entremos a la casa, pero nunca va a salir el secuestrador. Pues ese ejemplo de que un hermano parece que te está atacando, el curso te está diciendo: no te está diciendo a ti nada, es un truco, es ilusión. Tú, en realidad, en vez de estar viendo a un secuestrador que te grita, mira más bien al rehén que está dentro y tú estás con la policía. Entonces, tu única manera de mirar es como mira el policía que está a tu lado, el Espíritu Santo, que dice: cuando el rehén nos dé permiso, pues nosotros sabemos entrar, nadie va a salir herido porque somos auténticos profesionales de esto. Y nosotros, cuando llega el hermano gritándonos o parece que está atacando, tenemos que ver a ese hermano que está ahí dentro y es como si viéramos: voy a por ti, y todos los demás dicen: ay, cuidado, que te está amenazando, y nosotros decimos: no, ¿qué va? Lo que nosotros estamos oyendo es: te voy a matar, y a continuación: ay, perdona, no lo tomes en cuenta, es que mi marido es un bocazas, ay, por favor, no lo escuches. Entre esos gritos, nosotros solo escuchamos al rehén pidiéndonos ayuda. No hacemos caso de los insultos, de los gritos, y solo vemos a un rehén diciéndonos: ayúdame a liberarme. ¿Cómo le ayudamos? Pues simplemente teniendo esa actitud de ayudar, no viendo ninguna necesidad en ese hermano que nos llega. Simplemente que quiere sanar igual que nosotros, y nosotros lo ayudamos a liberarlo. Claro, si nos damos cuenta de que entonces tener miedo no tiene sentido, es irreal, pues no tiene sentido tener miedo de ese que nos grita. Simplemente él está perdido y nosotros vemos la realidad del hermano. Es ese rehén que está atrapado y su miedo o sus gritos es una súplica de amor, como dice en la última línea, es una súplica de amor donde por lo menos nosotros, igual el hermano no lo ve, pero nosotros sí que nos damos cuenta de que hasta ahora todo era petición de amor y que al dar esa ayuda al hermano, nosotros estamos consintiendo en que se nos ayude a nosotros. Párrafo 9. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida.
Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera, te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti, y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Párrafo 9. Ya dijimos hace un tiempo, y lo recordamos otra vez, que todos nuestros problemas mentales, que se resumen en un solo problema, todo empieza en la creencia en que estamos separados de Dios. Creemos en la separación y eso afecta también a nuestra manera de ver a los hermanos. Creemos que estamos separados de ellos. Entonces todo empieza ahí. El curso te dice que la única necesidad que realmente tienes que reconocer que está ahí es la necesidad de darte cuenta de que no estás separado de Dios. Es la única necesidad. No estás separado de Dios. Todas las aparentes necesidades en el mundo derivan de ahí, pero todas son la misma necesidad. Cuando te das cuenta de que todo lo que tenemos que sanar, todo lo que tenemos que aprender está basado en que creemos en la separación, pues cada sanación y cada aprendizaje que hacemos sería genial, sería una maravillosa idea vincularlo siempre a la misma idea. No estoy separado de Dios, no estoy separado de mis hermanos. Si estoy aprendiendo que el ataque no existe, no estoy separado de Dios. Si estoy aprendiendo que el miedo no es real, no estoy separado de Dios. Si estoy aprendiendo a superar un apego, no estoy separado de Dios. A superar un rechazo, no estoy separado de Dios. No existe la separación. Esa es la fuente de todo mal. Entonces, si de ahí nace todo, ¿el miedo qué es? Pues el miedo es un efecto, una consecuencia de esa creencia en la separación. Si no creyéramos que nos hemos separado de Dios, no sentiríamos miedo. Si nosotros dijéramos, a ver, es verdad que hemos fabricado un mundo muy raro. Todo empezó como una idea de aventura, pero esto no tiene ningún sentido. Si nosotros dijéramos, yo veo este mundo, pero es que yo sé que no estoy separado de Dios. Si dijéramos eso y lo creyéramos de verdad, podría ser que durante un segundo viéramos este mundo, pero no tendríamos ningún miedo de estar viéndolo. Nosotros sentimos miedo porque, aparte de ver este mundo, creemos que nos hemos separado de Dios. Si no creemos que estamos separados, no tenemos miedo. Todo aquel que se siente uno con Dios sabe que todo aparente problema se resuelve solito porque le tenemos cogida la mano a Dios. Por eso, superar el miedo está basado en darnos cuenta de que si eliminas su causa, pues eliminas el miedo. Ya hemos dicho antes que el miedo es creer que existe algo que nos va a hacer algo, ¿no? Una especie de amenaza. Y después hemos dicho que aprender a superarlo significa darte cuenta de que no hay nada que te amenace. Pero claro, ¿cómo lo superamos? Pues aquí te lo está diciendo. Vete a su causa, acompaña cada decisión en tu vida de la idea de no estoy separado de Dios, no estoy separado de mis hermanos.
si todo lo acompañas de esa idea y esa idea no se te olvida nunca, entonces es imposible que tengas miedo. Así, como dice en la línea 3, pues te enseñas a ti mismo porque solo estás tú y te enseñas a ti que no hay miedo en ti. Está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en realidad es como una guía que tú recibes para que tú mismo te enseñes a ti mismo que no hay razón para tener miedo. Entonces, los medios están dentro de ti. Y cuando por lo menos alguna vez en la vida has sabido interpretar con el Espíritu Santo lo que tu hermano cuando se acerca a ti te estaba comunicando, pues has visto que era una petición de amor o de ayuda. Y si eso lo has hecho una vez, pues te has dado cuenta de que en ti está seguir haciendo eso y en ti está que te puedas salvar tú mismo, aparte de que ayudes a tu hermano. Porque ya dijimos una vez que cada uno de nosotros somos el centro de un universo donde el resto del universo no está ahí, nosotros sí, pero no nos estamos refiriendo ni al cuerpo ni a la sensación de individuo separado de todo. Pero la consciencia sí que es real y cada uno de nosotros como consciencia, como ser viviente que percibe y es consciente, como hijo de Dios, claro que existe. Eso es indudable. Dios nos creó y jamás podemos morir. Pero el resto del universo, incluidos nuestros cuerpos, incluido la idea de que estamos separados o que somos individuos o de que somos personas, todo eso no existe. Por lo tanto, todo lo demás son, dijimos, como fantasmas alrededor nuestro. Claro que si nosotros ayudamos a un hermano, aunque sea un fantasma que no está ahí, el hermano, que es el centro de su universo, sí que recibe esa ayuda. Y eso no hace que sea real el hermano. Para ti, que eres el centro del universo, el hermano no está ahí. Pero eso no impide que reciba la ayuda. ¿Cómo es eso posible si no existe? Bueno, es que el hermano existe como centro de su universo. Y como centro de su universo, tú eres un fantasma. Entonces, nosotros somos tanto el centro del universo como creadores, entre comillas, porque en realidad no lo creamos, no es real. Pero bueno, nos parecemos a creadores de un universo que no está ahí. Todo lo que hay alrededor son fantasmas, pero lo que hay alrededor, cada centro de cada universo, que es cada uno de nosotros, sí que es real y todo lo que rodea no. Bueno, pues por eso mismo la ayuda sí que llega, aunque sea en forma de ilusión, a los fantasmas. Pero en realidad, la única responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como centro del universo, la única responsabilidad que tenemos es aceptar, querer que la mente sea sanada. Por eso tú te enseñas a ti mismo, porque solo estás tú, y tú te das a ti mismo la sanación. Ahora eso sí, no podrías hacerlo solo, recibes la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, línea 5. El miedo y el amor son las únicas emociones que se sienten. Aquí está hablando de amor en minúscula, no es el amor auténtico, porque mientras todavía hay cosas por sanar, todavía no sabemos lo que es el amor auténtico. Entonces, el amor auténtico no es una emoción, pero este amor en minúscula sí lo es. Significa que a ratitos sentimos algo así como amor y a ratitos sentimos miedo. Por ejemplo, la sensación del amor es una sensación que se parece al amor, pero no es el amor. Es lo más parecido al amor en este mundo. Por eso es una cosa que va y viene. Solo es auténtico amor cuando empieza a ser estable. Cuando ya es estable, sí que es amor de verdad. Pero mientras va y viene, es emoción. Bueno, pues una de las dos, como dice la línea siguiente, es falsa. El miedo. El miedo es falso porque es el resultado de creer en la negación y creer en lo que hemos negado. Nosotros hemos dicho, pues sí, nos hemos separado de Dios. Pues una vez que nos hemos separado de Dios, pues Dios no existe. Negar que Dios existe no hace que Dios se borre. Nosotros nos metemos en la ilusión, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos, nos metemos en esa paranoia, imaginación de creer que Dios desaparece porque decretamos, oye, pues me estorbas. Pues no, por mucho que digamos, por mucho que creamos, Dios no desaparece.
Simplemente que desde el punto de vista de nuestra experiencia parece que sí desaparece. Al negar que exista o al negar que esté ahí, claro, aquí entramos en la dualidad. El ateo dice Dios no existe, pero es que el ateo cree que se ha separado de Dios y niega que existe. Y el creyente en Dios cree que existe, pero también cree que está separado de Él. Niego que Dios esté unido a mí. Creo que existe, pero yo creo en la separación y claro que existe la separación. Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Estamos separados. Y de ahí derivan todas las religiones, salvo las que son puramente no dualistas. Ajá, lo importante aquí no es la creencia. De hecho, la creencia es el resultado de creer que nos hemos separado de Dios, en ambos casos. Entonces, negarlo no hace que se borre. Simplemente desaparece de nuestra experiencia. Y nosotros nos metemos en una ilusión que no existe en ningún sitio. Y es la de vivir una vida sin Dios. Eso no tiene ningún sentido, pero bueno, eso es lo que tiene imaginar y soñar. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, vale, estamos negando a Dios, ¿y qué? ¿Qué problema hay, no? Bueno, pues el problema es que hay consecuencias de negar a Dios. Al creer en la separación, pues ya crees en el miedo, porque es una consecuencia directa, y si sientes miedo no es agradable. Y claro, uno ya no puede ser feliz si siente miedo en su vida. Igual, otra consecuencia es creer en la culpa, ¿no? Porque claro, decimos, si no hemos separado, la hemos fastidiado. Uf, vaya faena hemos hecho, madre mía, ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Somos culpables de lo que acabamos de hacer. Bueno, esa es otra reacción que se tiene cuando se niega a Dios o se cree que la separación existe. Y claro, ¿qué tenemos que hacer con la palabra negación? Pues negar la negación. ¿Qué es el ego? La negación de Dios. Recordemos que la negación no existe en el mundo de Dios. Si el mundo de Dios es la realidad, en realidad el hecho de negar no existe. No existe el no. No existe la negación. Dios no niega. Dios afirma. Dios incluye. Porque negar es una forma de separación. Es decir, esto está lejos de mí. Esto no. Entonces Dios afirma, Dios incluye, pero no entiende eso de negar. Dios no le niega nada a su Hijo. Entonces la negación es una idea, un concepto posterior a creer que nos hemos separado. ¿Y qué hacemos con la negación aquí en el mundo? Pues el Espíritu Santo te dice, niega la negación. Usa la palabra negación para negar al que niega a Dios. ¿Quién niega a Dios? El ego. Pues niega el ego. A partir de ahora, di, secuestrador, gracias por el camino hasta ahora. Hemos tenido una experiencia juntos, pero yo ya no te necesito. Niego que la felicidad esté contigo. A partir de ahora la felicidad está con el policía y el Espíritu Santo que vienen a liberarme. Ese es el verdadero uso de la negación. Negar la negación de Dios. Negar que la verdad ya no está. Pues sí, está. Y a partir de ahora reconozco que sigue siendo como fue siempre. La verdad. Y entonces eso hace desaparecer el miedo en nuestra vida. Claro, decimos que eso hace desaparecer el miedo en nuestra vida, pero en la línea 8 te dice cuidado con las defensas. Defensa significa los obstáculos. O bien estás a favor del plan de sanación de la mente del Espíritu Santo, o bien estás a favor de obstaculizar. Si pides ayuda a la policía y cuando va a abrir la puerta le dice no entréis, falsa alarma, perdonad, me he equivocado. Ay, es que yo que estoy enamorado de mi secuestrador, llamado ego. Bueno, pues ahí hay una defensa, hay un obstáculo. Por eso hay que dejar de interrumpir y dejar de obstaculizar para que realmente nos pueda ayudar. Cuando ya nos damos cuenta de que eso no nos sirve para nada, por eso dice ahí lo de inservible, pues claro, todos los efectos son positivos a partir de ahí. El miedo ya deja de ser relevante, ya no lo quieres para nada, te das cuenta de que no había nada que temer, ya no hay nada ahí. Entonces hay un montón de alegría derivada de ahí. Todo son risas, cara de bobo al principio, pero ya comprendes que el pasado está lleno de tonterías
y no te interesa el pasado, solo te interesa que a gusto se vive ahora sin miedo. Ahora niegas que el amor se puede ocultar, solo puedes tener la ilusión de ello, pero es falso todo, en realidad no se puede ocultar, es imposible, y entonces desaparece el velo que habías puesto porque creías en la separación, cae ese velo del olvido y otra vez de repente sigues disfrutando y experimentando, sigues jugando en el reino de Dios. A lo mejor dices, ¿qué? Bueno, vamos a seguir jugando, no sé, bueno, porque como realmente no ha pasado nada, pues simplemente sigues jugando, ha habido ahí un ¿qué? No, nada, bien, pues seguimos jugando. Y eso es lo que pareció ser este sueño. Cuando cae el velo, te das cuenta de dónde estás, que no es un lugar, sino la felicidad del cielo. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Del párrafo 10 tengo yo una experiencia que voy a contaros. Era al principio de practicar un curso de milagros y yo dije, Espíritu Santo, cuido de 2 personas y siento que me sacrifico yo. Y sé que el sacrificio, para sanar mente, eso está de más. ¿Qué puedo hacer para no sentir que me estoy sacrificando? Y bueno, pues abrí el libro y salió precisamente esta página. Y entonces pues leí que en el mundo o ves amor o ves súplica de amor. Y bueno, pues fue para mí como algo muy milagroso, porque entregué la creencia en el sacrificio. Y bueno, ya en adelante yo ayudaba a esas personas que en el exterior necesitaban ayuda y resulta que sentía gozo divino y veía una súplica, una petición de amor, pero hoy voy como más allá de lo que percibía entonces, porque un hermano pedir amor que lo tiene todo igual que tú, pues como que no tiene sentido. Y bueno, pues al principio, para no ver otra cosa que no sea amor, hay una frase también del curso de milagros que dice, cuando lo que desees sea amor, solo eso verás. Si tú quieres ver solo amor, verás solo amor, porque la súplica de amor o la petición de amor también es amor. En la primera frase nos habla que el amor es la realidad del mundo y no se refiere al diseño de este mundo, cómo está hecho, sino la forma en que tenemos que mirar este mundo, las gafas que tenemos que ponernos nosotros para ver únicamente la realidad,
para ver amor donde no lo hay. En el proceso de la expiación, no solamente hay que ver tus errores y hay que entregarlo, sino también hay que copiar del Espíritu Santo la forma de mirar. Es decir, saber las gafas que tienes que utilizar para en todo ver amor. Eso es lo que dice la línea 4, que te dice que se reemplaza el error por la verdad. Mirando con las gafas y como ve el Espíritu Santo, resulta que donde había miedo, ahora ves amor, donde había ataque, ahora ves paz, tranquilidad. Donde había culpabilidad, ahora ves solo inocencia. Y así es como todos los errores, con estas gafas, se van sanando. Así es como afirmamos la verdad y nunca más la negamos. Y esto es lo que nos prepara para pasar de la visión incorrecta de este mundo a la correcta. Y de la diversidad y la dualidad a la unidad y al amor.